Este curso que hemos empezado ya, vamos a hablar una vez más sobre Jesucristo. Lo vamos a hacer desde una perspectiva, lo hemos hecho ya desde otras perspectivas en los cursos anteriores. La perspectiva de Cristo como modelo de vida, es decir, la imitación de Cristo. Cristo modelo. El propio Señor, cuando está a punto de terminar su vida en la tierra, en la noche de Jueves Santo, después de haber instituido la Eucaristía y el sacerdocio, va a darnos lo que se llama el mandamiento nuevo. Y les dijo, y a través de ellos nos dijo: amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, el propio Cristo, dando así una vez más una prueba de su conciencia de divinidad, de su autoconciencia de divinidad, el propio Cristo se puso a sí mismo como modelo. Amad, amaos como yo. Haced lo que yo he hecho. Por eso para nosotros, y repito, este va a ser el tema de formación de todo este año, para nosotros es fundamental, somos cristianos, fundamental saber quién es Cristo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿dónde me encuentro yo con Cristo? Es decir, ¿cómo puedo yo, que vivo en el siglo XXI, cómo puedo yo saber quién es Cristo? Primera cuestión, fundamental. Es decir, ¿lo que me dicen que es, de verdad lo fue? ¿Lo que me dicen que hizo, de verdad lo hizo? ¿Lo que me dicen que enseñó, de verdad lo enseñó? Y son preguntas que un cristiano no solamente tiene que hacerse, sino que tiene que saber contestar. Naturalmente que no es por lo menos este año no es un curso de Biblia, ni siquiera de introducción a la Sagrada Escritura o introducción al Nuevo Testamento. Seguramente cuando terminemos estos 5 años de formación con estos 260 temas, iniciaremos unos cursos de Biblia para poder profundizar también desde esa perspectiva en la fe. Pero ahora ya al menos algunas cosas básicas. Yo soy seguidor de Cristo, yo quiero imitar a Cristo y tengo que estar seguro de que esa persona a la que sigo, esa persona a la que quiero parecerme, esa persona es de verdad lo que me dicen que es, y lo que me dicen que enseñó, de verdad lo enseñó, y lo que me dicen que hizo, de verdad lo hizo. Por tanto, si este año vamos a ver a Cristo como modelo de comportamiento, vamos a verle, en primer lugar, desde su propia naturaleza. ¿Quién es Cristo? Hemos hablado ya de esto, pero tenemos que volver a decirlo para que no quede ninguna duda. ¿Qué es lo que un católico tiene que decir sobre la figura de Jesucristo? Nosotros afirmamos de Cristo 2 cosas esenciales: verdadero hombre, nacido de una mujer, la siempre Virgen María, y verdadero Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo único del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Eso es lo que confesamos en el credo. Por lo tanto, estamos hablando del Dios verdadero eterno, que en un momento concreto de la historia se encarnó en las entrañas virginales de María y allí tomó la condición humana. Solo hay una persona en Cristo, no hay 2 personas. Solo hay una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía desde siempre, antes, por lo tanto, del momento de la encarnación. Pero en cambio, en Cristo, a partir del momento de la encarnación, hay 2 naturalezas. Una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo único del Padre, que desde ese momento adquiere la naturaleza humana. Una persona, 2 naturalezas. Eso es lo que le permite ser verdadero Dios, auténtico Dios, y verdadero hombre, auténtico hombre. Estas son las enseñanzas de la Iglesia desde el origen de nuestra fe. Y no fue fácil, al contrario, fue muy duro llegar
a esta definición de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros llevamos transmitiendo desde ese momento. ¿Por qué decimos que esto es así? ¿Es un invento? ¿Es una conveniencia? ¿Es el resultado de unos acuerdos entre unos y otros en aquellos primeros siglos de la Iglesia, por los cuales unos ceden y los otros también, y hacen un consenso? ¿Es el resultado de una votación? Pues no. Esto es la realidad, no solamente de lo que ocurrió, sino la realidad que nosotros conocemos, porque la Iglesia ha recibido la asistencia del Espíritu Santo para poder interpretar la Escritura, es decir, para poder leer lo que ocurrió según el orden correcto, dando la interpretación correcta. Y a esto es a lo que se llama revelación. Son conceptos muy básicos, pero creo que hoy en día, tal y como están las cosas, estos conceptos conviene tenerlos muy claros. La revelación, por lo tanto, es lo que a través del Señor se nos va a comunicar y que constituye, además, la parte más importante de esa revelación está constituida por la propia naturaleza de Cristo. Después, por las enseñanzas de Jesucristo, pero su propia naturaleza es lo más importante de la revelación. ¿Por qué es lo más importante? Porque lo que enseña Jesús adquiere un carácter intocable, es decir, no se puede modificar, precisamente porque quien lo enseña es Dios. Es decir, lo más importante de la revelación no es si el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Lo más importante de la revelación no es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Lo más importante de la revelación no es, os aseguro, o te aseguro, como le dijo Jesucristo al buen ladrón, que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Hay vida eterna. Lo más importante de la revelación es que quien dice esas cosas es Dios. Por lo tanto, la Iglesia primitiva, lo primero que hizo, movida por el Espíritu Santo, fue debatir, ponerse de acuerdo, repito, iluminada y movida por el Espíritu Santo, sobre quién era el maestro. Porque si el que te enseña ese punto dogmático, la presencia de Cristo en la Eucaristía, o ese punto moral, tienes que poner la otra mejilla, quien te enseña eso es un hombre, un gran hombre, un magnífico hombre, un enviado, un profeta, un mensajero de Dios. Eso tiene un valor. No digo que no tenga un valor, tiene un valor, pero no tiene el mismo valor que si quien te está enseñando eso es el propio Dios. Por eso, lo esencial, lo más importante, lo primero, que va a dar valor, el que tiene que tener al resto, es precisamente quién es el que lo enseña. Repito, y nosotros, acercándonos a la figura de Jesucristo, lo primero que tenemos que decir es, estoy acercándome a Dios y al hombre. Yo soy un hombre que tiene a otro hombre como modelo, pero ese hombre es el hombre perfecto y ese hombre es además Dios. Es decir, si esto lo perdemos de vista, inevitablemente vamos a caer en una confusión con respecto a esas enseñanzas, porque ya no las vemos como algo revelado por Dios, sino que las vemos como algo, repito, o revelado por un hombre o fruto del consenso, de las votaciones, de los acuerdos, del trapicheo, tú cedes, yo cedo. Bueno, pero no, mire usted, esto ha sido revelado por Dios. Esto, por lo tanto, es intocable, absolutamente intocable, porque es Dios, en la persona de Cristo, verdadero Dios, el que lo ha revelado. Y bueno, ¿y por qué podemos decir
que lo que aparece en la palabra de Dios, singularmente en el Nuevo Testamento, ¿por qué podemos decir que es verdad? Naturalmente que podemos decirlo porque creemos y tenemos fe en la asistencia del Espíritu Santo sobre aquellos 4 evangelistas que lo escribieron. Pero además hay la crítica literal, es decir, la crítica sobre los textos, que nos confirma sin ninguna duda la autenticidad de muchas de las cosas, y sobre otras, repito, es nuestra fe en la honestidad de aquellos que escribían, que dieron la vida precisamente por certificar la autenticidad de aquello que estaban escribiendo. Os pongo un ejemplo. ¿Es real o puede ser inventado que Jesucristo dijera: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera? ¿Esto es real o puede ser inventado? Si mire usted, nadie inventa una cosa que le perjudica. En un contexto absolutamente divorcista, tanto en el mundo judío como en el mundo pagano, romano o griego, no ser divorcista era reducir tus posibilidades de proselitismo. Si tú vas a presentar el mensaje a una población habituada como algo normal al divorcio, y tú vas a presentar el mensaje diciendo: los que sigan a este señor no pueden divorciarse, lógicamente eso va en contra de las posibilidades de éxito de la difusión de tu mensaje. Por lo tanto, si eso se dice, es porque de verdad el fundador lo dice. Os pongo, repito, solo un ejemplo, que es un ejemplo de actualidad. Y así muchísimos. Si el Evangelio escrito cuando ya Pedro era reconocido como el líder de los apóstoles, nos cuenta que en la noche de Jueves Santo Pedro negó 3 veces a Jesucristo, pues es evidente que no van a inventárselo. Están siendo fieles a la verdad, porque tú no te pones a inventarte una cosa tan fea del que manda, y a contarlo por escrito y a que se lea, ¿os imagináis? A que se lea en las liturgias celebradas por el que manda. O sea, que San Pedro estaba celebrando la liturgia o en Antioquía o después en Roma, y estaba escuchando que leían que él había negado 3 veces a Jesucristo en el Jueves Santo. Y él era el jefe. Oye, eso no te lo inventas, porque no te inventas una calumnia contra tu jefe para que se entere tu jefe y la leas tú mismo delante de tu jefe. Mire usted, eso no se lo inventa nadie. Es decir, la historicidad de los evangelios es algo acreditado. Se intentó poner en duda, se hizo todo tipo de juegos de confusión que habían sido escritos posteriormente, que solamente había un núcleo central originario. Hoy en día, la práctica totalidad de los exegetas serios coinciden en que las enseñanzas de los evangelios puestas en la boca de Jesucristo, la propia vida de Jesucristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección, son hechos históricos. Por tanto, sobre eso no tenemos que tener ninguna duda. Pero sí se plantea otra cuestión. El Evangelio trata de Cristo, de lo que hizo y de lo que enseñó, de su vida, de su comportamiento, de su doctrina. En algunos fragmentos del Evangelio dice claramente que no oponen todos los milagros que hizo Jesucristo. Bueno, pero hay muchas cosas sobre las cuales nuestro Señor no se pronunció. Se pronunció claramente sobre su propia divinidad. Nunca dice Jesucristo: yo soy Dios.
pero lo dice de otra manera, de tal forma que aquella gente que no hubiera podido soportar decir esto porque hubiera sido, sin embargo, lo entendieron y de hecho le matan por eso. ¿Por qué me golpeáis? Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, le responden los sacerdotes. Es decir, entendían perfectamente lo que él quería decir. Y de otros temas igual. Nuestro Señor, por ejemplo, no se pronunció nunca sobre el aborto. Se pronunció, como he dicho, sobre el divorcio. No se pronunció nunca sobre la homosexualidad. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué se pronuncia sobre el divorcio y no sobre el aborto o la homosexualidad? Porque nuestro Señor, no lo olvidéis, habla a la gente que tiene delante. Es decir, está haciendo una catequesis para que le entiendan los que tienen delante. Y esos que tiene delante son judíos. Y esos judíos eran divorcistas y por eso aclara las cosas y va contra el divorcio. Pero esos judíos no eran abortistas. El Señor no tenía que condenar el aborto, porque el aborto no se practicaba, no es que no era legal en la ley judía, porque en la ley judía era la ley religiosa era a la vez la ley civil, ¿verdad? Por tanto, los judíos lo que querían eran tener niños. Era una desgracia ser estéril. No concebían matar los niños. Jesucristo no está hablando a romanos. Jesucristo no está hablando a griegos. Está hablando a judíos. Del mismo modo, el tema de la homosexualidad. Jesucristo no está en una cultura o en una religión donde la homosexualidad es normal. O por lo menos, si no es normal, es más o menos tolerada. O no tolerada, pero perseguida. Sino que está en una cultura, en una religión, donde esos temas son, por supuesto que se conocen, ¿no? La sodomía viene de la palabra Sodoma, una de las ciudades que según el Antiguo Testamento habían quedado arrasadas por el fuego y sepultadas después por el Mar Muerto. Claro que se conocía, pero era una cosa condenada, reprobada en el Antiguo Testamento. Si él hubiera tenido que hablar sobre eso, no habría sido para decir más de lo mismo, sino para corregir algo que no le parecía bien, como había hecho con el caso del divorcio. Cuando se calla sobre esos temas es porque sobre esos temas no tiene nada que decir delante de aquellos a los cuales está él enseñando. Inmediatamente sucede justo lo contrario. Es decir, en el momento en que el cristianismo deja ese mundo judío y empieza a crecer en el mundo pagano, se va a encontrar con realidades que no eran realidades aceptadas por los judíos. Se va a encontrar, por supuesto, con otras realidades que sí que eran aceptadas por los judíos, como el tema del divorcio. Los griegos o los romanos, o los egipcios, las múltiples religiones que existían en la época, los múltiples cultos, porque pensamos que podía ser solamente los dioses griegos con Zeus, o los dioses romanos con Júpiter a la cabeza, pero el culto de Mitra o el culto de Isis o tantos otros, ese panteón plural de dioses que existía en el mundo, en el Imperio Romano, en el mundo greco-romano. Ahí el divorcio estaba aceptado. Ya había hablado de él, Jesucristo, para corregir lo que no le parecía bien. Pero en cambio, en el mundo judío no estaba aceptado el aborto, ni estaba aceptada la homosexualidad, que sí estaban aceptadas en el mundo greco-romano. Perfectamente aceptado el aborto e incluso el infanticidio. Y perfectamente aceptada la homosexualidad. Y por eso los que tienen inmediatamente, después de Jesús, que llevar el mensaje, ¿qué van a hacer? ¿Inventar? No.
inspirados por el Espíritu Santo, van a decir: el Señor ha enseñado esto. Esta enseñanza de Cristo, basada siempre en el amor como punto fundamental, esta enseñanza de Cristo aplicado a este caso, del cual Cristo no habló, aplicado a este caso, significa esto. Esta enseñanza de Cristo, el amor, aplicado a este otro caso, significa esto. ¿Dónde encontramos esto? En San Pablo. Es decir, San Pablo, que es no el único, pero sí el gran predicador, el gran evangelizador del mundo grecorromano, se va a encontrar con comportamientos morales con los cuales no se había encontrado Jesús, pero inspirado por el Espíritu Santo va a aplicar las enseñanzas morales de Jesús a esas situaciones que Jesucristo no las había tenido presente, porque era para todos los que le rodeaban en el mundo judío cosas malas. Entonces es en San Pablo donde aparece reiteradamente y de forma explícita la condena de ese tipo de comportamiento. Tanto las distintas formas de inmoralidad ligadas al sexto mandamiento, como las cosas ligadas al quinto mandamiento, por ejemplo, el tema del aborto. La Iglesia primitiva no se plantea en un contexto de persecución y en un contexto en el cual su mensaje resulta, para aquellos que le oyen, resulta exagerado, no se plantea la rebaja. Es decir, en ningún momento, así como sí que hay una polémica que se zanja en el primer concilio de Jerusalén entre San Pedro y San Pablo y Santiago el Menor, el que era pariente del Señor y obispo de Jerusalén, se plantea la cuestión de la comida, de si había o no que comer cerdo, etcétera. Ninguno de ellos se plantea la cuestión de atenuar el mensaje moral. Ninguno. En ese concilio de Jerusalén, que fue un concilio realmente discutido, de donde, gracias a Dios, imperó por acción del Espíritu Santo las tesis de Pablo, se plantea si podemos o no comer cerdo, por ejemplo, si hay alimentos prohibidos, que era tan importante para el mundo judío. En ningún momento se plantea que el aborto pueda ser permitido, o el divorcio pueda ser permitido, o la homosexualidad pueda ser permitida. Ninguno de ellos. Incluso, repito, todos debían de ser conscientes de que suprimir esos preceptos, o al menos atenuarlos y dejarlos en un rincón, haría más fácil la difusión del Evangelio. Presentar el mensaje cristiano desde la perspectiva únicamente de un amor de Dios misericordioso, hasta el punto de dar la vida por los hombres, pero que no tiene unas exigencias éticas radicales y fuertes, supuestamente hubiera sido allanar el camino. Es decir, si tú te encuentras con una persona pagana que cree en el Dios que sea, y le dices: el Dios que yo te presento es el Dios verdadero, su amor es tan grande que ha nacido por ti, ha muerto por ti, ha resucitado por ti, este Dios te ama infinitamente, y a cambio no te pide nada más que vayas al culto el domingo, y puedes seguir haciendo tu comportamiento moral que tú hacías cuando eras pagano. Puedes seguir haciéndolo, Es decir, si tu esposa queda embarazada y te viene mal, puedes matar al niño, o si nace con una deformidad, puedes tirarlo. En Roma se hacía la roca Tarpeya. O mira, si tú estás casado y tu mujer ya no te gusta, pues la puedes dar al acta de repudio. Y si tú, pues por lo que sea, te gustan los hombres, pues puedes tener relaciones con ellos. Y si tú tienes ocasión de robar, pues que no te pillen, ¿no? Hubiera sido todo mucho más fácil.
De hecho, seguramente hubiera sido tan fácil que no habría habido ninguna persecución. Ninguna. Porque una vez que hubieran empezado con esto, cuando Nerón le dice: tienes que poner un puñado de incienso delante de mi estatua, a Nerón Júpiter le importaba muy poco. Lo que le importaba era él como Dios, porque teniendo multitud de dioses, si el César era divinizado, eso daba cohesión a un imperio tan plural. Pues pon un puñado de incienso aquí, ¿y qué más da? Oye, ¿qué más da? Y aquella gente dijo: no pongo el incienso. ¿Y por qué fueron a los leones? Porque se negaron a ceder a las pretensiones de culto, ciertamente, pero que en el fondo eran pretensiones contrarias a lo que les enseñaba su religión. Es decir, porque habían aprendido, antes de que llegara la persecución de los años 60, por tanto ya llevaban 30 años de vida la Iglesia, porque habían aprendido a ir contracorriente, a no ceder al mundo, habían aprendido a desaparecer antes que ceder, a ser pocos, sin que importara el número, antes que ceder. Es decir, habían aprendido la lección y la habían asumido, de que si el cristianismo tenía que desaparecer, desaparecía, que yo me imagino que debió de ser lo que pensaron aquellos cuando comienza la persecución del imperio. Vamos a desaparecer, esto se va, esto se acaba. Bueno, pues preferimos desaparecer o quedarnos reducidos a una exigua minoría antes que traicionar el mensaje de Jesucristo. Cristo nos ha enseñado esto, y nosotros no somos dueños de ese mensaje, no podemos tocarlo. Repito, esto es la iglesia primitiva, que se encuentra con los leones, que se encuentra con las cárceles, que se encuentra con las torturas horrorosas. Preferimos morir, incluso desaparecer, antes que traicionar a Jesucristo. San Pablo es el primero que va a hacer la traducción del mensaje del amor, y para San Pablo es evidente que ese era el mensaje central, a las distintas situaciones de tipo ideológico, pero también de tipo ético, de aquel mundo en el cual el cristianismo estaba echando raíces. A partir de ese momento entra, o sea, con San Pablo, con San Pedro, con las cartas de Santiago, con las cartas de San Juan y con el Apocalipsis, se cierra, con las cartas también de San Judas, se cierra lo que llamamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, compuesta de dos grandes bloques: la antigua alianza, el Antiguo Testamento, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento compuesto a su vez por un gran bloque de 4 evangelios y por las cartas, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Esa palabra de Dios, aunque haya sido escrita por hombres, unos hombres que han contado la vida y las enseñanzas de Cristo, los 4 evangelistas, u otros hombres que han escrito mensajes de aliento o de recriminación a las comunidades, como eran las cartas de Pablo, bueno, eso es la palabra de Dios. Ahí no termina. Cuando se cierra la palabra, es muy difícil saber con exactitud, pero se piensa, se estima, bueno, sin poder precisar el momento, pero que en torno al año 100, y se estima que el Apocalipsis es el último texto escrito. Bueno, en torno al año 100, es decir, como 70 años después de la muerte de nuestro Señor, se cierra esta etapa de la palabra. Pero ahí no se acaba todo. Es decir, estos primeros, bebiendo, algunos como testigos directos, otros por una relación muy especial con Cristo, como fue el caso de Pablo, bebiendo en el mensaje del amor, no en otro mensaje, sino en el mensaje del amor, han adaptado ese mensaje del amor a nuevas situaciones con las cuales Jesucristo nos encontró. Bueno, y lo han adaptado bien y no ha habido problemas. Repito, nunca se plantea en la iglesia primitiva un problema sobre una cuestión ética. Nunca. Aún siendo para ellos muy conveniente, en
para evitar, entre otras cosas, el martirio, hacer rebajas. Nunca se plantea. La única cosa que se plantea es la cuestión de la comida o de algunos de los ritos judíos, de abluciones, etcétera, que se comprende que era una cosa menor, que no estaba ligado precisamente a ese mensaje del amor. Termina esta etapa de la palabra y sigue habiendo nuevas situaciones. Sigue habiendo la necesidad de interpretar. Y empiezan los varones apostólicos, es decir, los sucesores directos de los apóstoles, aquellos que los apóstoles han dejado como sus directos sucesores en las sedes que ellos han ocupado, o que han nombrado obispos en las comunidades, en las ciudades evangelizadas por ellos. A continuación, después de los varones apostólicos, vienen ya los padres de la Iglesia, que son grandes teólogos de los siglos primeros, que van a estar adaptando fielmente ese mensaje contenido en la palabra de Dios a esas nuevas situaciones y dando respuesta a los interrogantes que se van a ir planteando. ¿Jesucristo es Dios? ¿Por qué decimos que es Dios? Y estos grandes teólogos dicen, es que no podía no ser Dios. ¿Cómo podía no ser Dios y resucitar? ¿Cómo podía no ser Dios y decir, el que ama a su padre o a su madre, a su mujer o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí? Solo Dios puede tener esta pretensión. Y si no hubiera sido Dios, podía haber evitado la muerte, diciendo, en un momento, que yo soy solo un profeta. Le acusan de blasfemia porque se hace igual a Dios. Estos grandes teólogos van a discutir en los primeros concilios las cuestiones esenciales que se van a ir planteando a esta comunidad. Pasan los grandes, lo que se llaman los padres de la Iglesia. El último padre de la Iglesia está considerado como San Isidoro de Sevilla, es decir, ya estamos en la época de los visigodos en España. Bueno, pasan los grandes, vienen, siguen los teólogos, los papas, dando el magisterio, con una característica: nunca una enseñanza iba en contra de una enseñanza anterior, nunca. A esto es a lo que se llama tradición. Cuando se usa la palabra tradición, por lo menos en español, muchas veces suena a recetas de cocina o a bailes regionales o a costumbres antiguas más o menos pintorescas y más o menos interesantes. Es que en mi casa tenemos la costumbre de, tenemos la tradición de... Este no es el concepto teológico de tradición. Se llama tradición en la Iglesia Católica a la interpretación de la palabra que se ha dado con anterioridad por quien estaba autorizado para darla. Y siempre con esta característica: nunca se ha dicho nada que fuera contrario a las enseñanzas dadas anteriormente de forma lógicamente autorizada. El Santo Padre o los concilios. Ellos son los que imponen, los que crean la tradición. Es decir, tenemos un nuevo problema. A veces te da la sensación de que los nuevos problemas no existen, pero bueno, puede ser que sí. Tenemos una nueva situación. Pues lo mismo que hizo San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo? Movido por el Espíritu Santo, siendo fiel al mensaje del amor de Jesucristo, lo aplica a situaciones propias del mundo grecorromano con las cuales Jesucristo no se había encontrado. Pues del mismo modo van a ir aplicando a situaciones nuevas ese mensaje, esa enseñanza, de tal manera que nunca hay una discontinuidad. Es decir, va a venir un concilio, el que sea, el Concilio Vaticano II, que va a adaptar el mensaje, lo va a adaptar a una nueva situación, que es lo que la Iglesia ha hecho siempre, pero lo va a adaptar sin traicionar el mensaje fundamental y sin una interpretación de ese mensaje
que vaya en contraposición, en ruptura con la interpretación que se ha dado antes. Esto lo explica perfectamente Benedicto XVI cuando, hablando del Concilio Vaticano II, dice: ha habido dos lecturas del concilio. Y dice claramente, el problema no está en el concilio, el problema no está en los documentos conciliares, el problema está en la lectura que se ha hecho de esos documentos. Porque unos han hecho una lectura, son palabras de Benedicto XVI, en continuidad con la tradición, con la palabra y con la tradición. Es decir, con la palabra y con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Otros, en cambio, han hecho una lectura del concilio de ruptura, no de continuidad, sino de ruptura con la palabra o con la tradición. A veces con la palabra misma, como si alguien, quien fuera, pudiera atreverse a decir: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Esto lo dijo Jesucristo, porque podía decirlo, Él era Dios. De hecho, esta es una de las pruebas que se aducen para demostrar no solamente su divinidad, sino la conciencia que Él tenía de su divinidad. Porque solamente un legislador autorizado puede cambiar la ley. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Si alguno se atreve a ocupar el lugar de Jesucristo y a decir: habéis oído que se os dijo, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, me refiero, por ejemplo, en los Evangelios, o en San Pablo, que también es palabra de Dios, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, está ocupando el lugar de Jesucristo, está pretendiendo ocupar el lugar de Jesucristo. Por eso es muy importante para nosotros, católicos, que queremos ser fieles al Señor, que amamos a la Iglesia Católica, que, aunque algunos nos están insultando, diciendo que somos tradicionalistas, y hoy se esgrime esto como un insulto, yo por lo menos no me siento un tradicionalista, sino que me siento simplemente un católico pecador, pero un católico que quiere ser fiel a la palabra de Dios, y que ni siquiera para justificar mis pecados o para no tener que arrepentirme de ellos me atrevo a modificar las enseñanzas de la Iglesia. Nosotros en este momento lo que tenemos que decir es: yo soy católico, conozco a Jesucristo por lo que me enseña la palabra, por lo que me enseña la tradición. Es decir, conozco a Jesucristo, su naturaleza, su vida, su enseñanza, los tres aspectos de Jesucristo: quién es, cómo vive, qué enseña. Conozco a Jesucristo por lo que me enseña la palabra y por lo que la tradición, es decir, las enseñanzas ininterrumpidas, nunca una contra otra, sino siempre manteniendo la fidelidad a lo que han enseñado antes los papas anteriores, los concilios anteriores, de forma ininterrumpida, en continuidad y nunca en contraposición, me enseñan sobre Jesucristo. Habrá veces que esto que enseñan me cueste mucho trabajo, eso es verdad. Habrá veces que eso que enseñan me cueste entenderlo, no solo practicarlo, sino entenderlo. Eso es verdad. Ahí viene mi acto de fe. Señor, yo no entiendo y me acerco a ti con humildad, como aquel que te pedía la curación y tú le preguntaste: ¿tienes fe? Si tienes fe todo es posible. Y él te dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Me acerco al Señor con humildad diciendo: no entiendo, o me cuesta, o no soy capaz. Pero esta actitud es la actitud de alguien que experimenta su propia naturaleza débil, pero que no quiere
sustituir a Dios y ponerse en el lugar de Dios para decir lo que tú has enseñado está equivocado. Porque tú has enseñado cosas que hay que modernizar. Eres un antiguo que vivió hace 2000 años. Y eso se lo dicen a Jesucristo, se lo dicen a San Pablo, se lo dicen a los primeros concilios, o más recientemente, porque no vivieron precisamente hace 2000 años, se lo dicen a San Juan Pablo II o a alguien que está vivo todavía, como es Benedicto XVI. Eres un antiguo, eres un antiguo. Lo tuyo no vale. Nosotros, católicos, aunque nos insulten y nos etiqueten con ese nombre de tradicionalistas, repito, adjetivo que no me siento en absoluto identificado con él, prefiero decir soy un católico pecador que intenta ser fiel y que no se atreve a decir Jesucristo, estabas equivocado, San Pablo, eras un antiguo, o San Juan Pablo II, eres un conservador que no tienes nada que enseñarnos, o Benedicto XVI, eres un viejo que está pasado de moda. Al contrario, yo digo, lo que ellos me enseñan es algo que yo quiero aceptar, aunque a veces no lo entienda del todo, o aunque a veces me cueste mucho trabajo llevarlo a la práctica. Soy yo el que tiene que adaptarse, no es el Señor y su enseñanza quien tiene que adaptarse a mí. Y vuelvo a deciros lo que os he comentado antes. En el primer momento de nuestra historia, de la historia de la Iglesia, este problema ya aparece. Cuando les echan a los leones, este problema está y ellos aceptan desaparecer, no ser nada, antes que traicionar. Ellos aceptan decir, soy un pecador, antes que decir, yo no he cometido pecado. Basta con leer a San Juan en el prólogo del cuarto evangelio o en sus cartas. Quien dice que no es un pecador, miente y hace inútil el sacrificio de Cristo. Yo prefiero decir, soy un pecador, a decir, esto no es pecado, porque siento que no soy el dueño del mensaje. Y naturalmente, si yo no soy el dueño del mensaje, tampoco lo es el que esté por encima de mí o el que esté por debajo. Somos servidores, discípulos del mensaje y del mensajero que es Jesucristo. Por tanto, este año, en medio de esta situación delicada que vive la Iglesia, este año vamos a profundizar en el mensaje moral de Jesús. Ese mensaje moral va a suponer un choque con el mensaje ético de una sociedad totalmente relativista, incluso yo diría amoral, que nos envuelve y que por ósmosis nos contagia. Va a suponer un choque. Y la tentación que vamos a tener, la primera tentación, no es la de decir, es que me cuesta. La primera tentación va a ser la de decir, hay que cambiar el mensaje. Porque el mensajero estaba equivocado. O porque me han engañado diciéndome que el mensajero dijo esto. O porque los que han interpretado al mensajero, Jesucristo, a partir de San Pablo, incluido San Pablo, hasta nuestros días, no tenían razón, no sabían nada. Yo en cambio ahora sí que sé. 2000 años de interpretación continuada, sin contraposición, continuada con evolución para adaptar, pero sin traicionar nunca. 2000 años son falsos. Ahora yo sé, ahora yo tengo la sabiduría suficiente para decir que todo aquello estaba equivocado y que lo que yo digo es lo verdadero. Realmente hay que tener mucha soberbia para decir que durante 2000 años todos han estado equivocados.
Hay que tener mucha soberbia para decir que Jesucristo se equivocó. Hay que tener mucha soberbia para decir que San Pablo hay que corregirle y que no sabía lo que decía. Yo, desde luego, a eso no me atrevo. Así que nosotros vamos a profundizar en el mensaje ético de Jesús desde esta perspectiva. La fidelidad a la palabra, la fidelidad a la tradición, aunque nos cueste mucho llevar a la práctica eso que el mensaje ético de Jesús nos está pidiendo. Es mucho mejor decir, perdóname Señor que soy un pecador, que decir, Jesucristo no sabía lo que decía. Prefiero decir, estoy con Jesucristo, aunque sea un pecador, que decir, no necesito a Jesucristo porque yo me basto a mí mismo. Pidámosle al Señor que nos dé esta lección de humildad para poder seguir su mensaje aun siendo pecadores. Hacemos un momento de oración en silencio.